Bien, en este video voy a presentarles el tema correspondiente a la clase de este sábado. Para este momento ustedes ya han entregado su primera etapa de su pretesis. Hasta este momento se ha trabajado el marco conceptual con todas las partes que se vieron anteriormente. A cada grupo yo ya les mandé la revisión de esa primera entrega y esa se va a estar entregando con la segunda entrega, pero de forma corregida. Entonces, cualquier duda que tengan con las observaciones que les estaba dando en su trabajo, por favor háganmela saber antes de realizar su segunda entrega. La segunda entrega posiblemente será dentro de unas 3 semanas, entonces todavía tienen tiempo para poder trabajar. Como hemos venido trabajando anteriormente, se están haciendo diferentes actividades en clase para que ustedes puedan estar desarrollando su pretesis. Y la parte del día de hoy es una parte fundamental para su pretesis. Necesito que me pongan atención para que puedan realizar esta parte en el momento que se los indique. Acá tenemos el proceso que es necesario para poder realizar esta parte de su pretesis, y consiste en buscar fuentes de información más específicas. Ustedes ya han buscado un poco de información, pero en esta parte ya consiste en buscar más fuentes de información para poder construir su marco teórico, que es la parte que fundamenta su tesis. El marco teórico lo que permite es de que ustedes puedan tener un respaldo teórico sobre cada uno de los temas que se van a tratar en su pretesis. Asimismo, acá, como vemos en el diagrama, después de buscar las fuentes, venimos a empezar a clasificar los datos encontrados. Clasificamos según nosotros vamos a tomar en cuenta los temas. Por eso es que dentro de la tarea que les dejo esta semana están incluidos que ustedes coloquen un índice con todos los temas que piensan incluir en su pretesis. Esto con el fin de poder observar qué es lo que ustedes piensan hacer y a la vez poderles hacer una crítica sobre lo que ustedes piensan hacer, tal vez agregarles algo más o quitarles algo de los que ustedes ya tienen. Luego vamos a delimitar. Esto ya lo hicieron ustedes anteriormente, pero se vuelve a recalcar que vamos a limitar en tiempo, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuántos meses nos vamos a llevar o en qué cuántos días, etcétera, se va a realizar. El espacio en donde se va a realizar, lo van a hacer la investigación en la universidad, lo van a hacer a nivel de Jutiapa, etcétera. Ustedes deciden cómo es que lo van a realizar. Y las estructuras temáticas, es decir, los temas que van a incluir en su pretesis se van a agregar en esta parte teórica de su pretesis. Luego tenemos acá el tema que dice esquema de acopio de información, es decir que luego que ya tengamos toda esta estructura ya podemos estructurar exactamente qué es lo que vamos a incluir y a dónde es que vamos a ir para poder recolectar la información. Si nosotros nos basamos en la estructura, vamos a ver qué enfoque le vamos a dar, vamos a ver qué relación tiene un tema con otro, el énfasis que le vamos a dar, a qué tema se lo vamos a dar y el tipo de investigación que vamos a realizar. Cuando hablamos de delimitar, como dice acá, es poner límites al alcance del tema. No nos vamos a ir hacia una forma internacional, si eso es lo que queremos hacer es investigar de forma local. El esquema de acopio de información, como mencionaba anteriormente, ya va a ser la forma en que ustedes van a estructurar los temas que van a incluir dentro de su pretesis. Y vamos a colocar de esta manera, que necesito que coloquen el tema principal y los subtemas.
Por ejemplo, tema principal y los subtemas podrían ser la definición, la importancia, elementos que lo componen, evolución histórica, evolución teórica, abordaje metodológico, factores que lo producen, manifestaciones, efectos, ámbito de desarrollo, eventos en que se relaciona, manejo, modificación o desarrollo, etc. Estos son ejemplos de subtemas. Tenemos el tema central y los subtemas. Pueden tener 5 o 10 temas centrales y cada tema podría tener sus propios subtemas. Si hablamos del esquema de acopio, es la parte del conocimiento de las características que sobre el objeto de estudio y sus aspectos han abordado otros autores. Es decir, que vamos a venir y vamos a buscar la información en varios sitios para ver cuál es la que mejor nos parece y la podamos agregar en nuestra pretesis, para luego seleccionar los pertinentes a nuestra investigación. Entonces venimos, empezamos a investigar, primero hacemos un esquema de los temas que pensamos incluir, los subtemas también, y después empezamos a buscar información. Puede ser que esa información esté en 2, 3 páginas, 2, 3 libros, y vienen ustedes y eligen el que mejor les parezca que se acople a su información. ¿Con qué fin se va a hacer esta actividad? Con el fin de elaborar su marco teórico. Como hablamos anteriormente, el marco teórico dice que implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideran válidos para el encuadre del estudio. Entonces acá menciona los antecedentes. Anteriormente ustedes ya buscaron antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Eran las 5 tesis o 3 tesis que les dije que buscaran acerca de su tema. Esos son los antecedentes. Entonces van a hacer un pequeño resumen de cada una de esas tesis, que yo creo que ya lo realizaron, y este va a ser el primer tema que van a incluir en su marco teórico. Entonces como título se va a colocar marco teórico, luego 2.1 antecedentes, y se agregan esos 3 o 5 antecedentes que ustedes tienen, para luego empezar a desarrollar todos los temas del esquema que ustedes van a agregar en su marco teórico. Muy bien, para este momento ya tenemos el problema de estudio, ya se abordó en el capítulo anterior. La relevancia también está ahí, la factibilidad de que se realice también está ahí, y si no está, se debe agregar. Dentro del problema del estudio tenemos los objetivos, eso ya se desarrolló, y también tenemos las preguntas. Esas también ya se desarrollaron, todas estas que están acá. Las principales funciones del marco teórico: esta segura pregunta de examen, ayuda a prevenir errores, orienta sobre cómo analizar el estudio, guía al investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones del planteamiento original, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones, inspira nuevas líneas y áreas de investigación, y posee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Con uno o dos o tres que me coloquen como respuesta en su siguiente parcial sería perfecto. Etapas para la elaboración del marco teórico. Tenemos la revisión de la literatura correspondiente, es decir, cuando vemos todos los temas o todas las bibliografías que se tienen acerca de un tema y empezamos a elegir. La elección corresponde a la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. De todas las partes que encontramos en diferentes bibliografías, venimos y elegimos la que mejor nos parece. Dentro de las etapas de la elaboración del marco teórico tenemos revisión de la literatura, como hablamos hace un momento, y la adopción de una teoría. Dentro de la revisión de la literatura, lo que debemos hacer es detectar, obtener y consultar bibliografía para extraer y recopilar información relevante. Esto es lo que vamos a hacer para poder revisar la literatura, y si de un tema hay 3 literaturas, entonces cuando vamos a hacer la adopción de una teoría, ahí vamos a elegir cuál es la que más nos parece para nuestra pretesis. Dentro de las fuentes de información tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias. Dentro de las primarias podemos decir que son las de primera mano, por ejemplo, o las que usualmente se utilizan para consultar, como libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, testimonios de expertos, internet, artículos científicos, etc.
Si hablamos de secundarias, listado de fuentes primarias. Estas salen de las fuentes primarias. Digamos que un libro yo encuentre la referencia a otro libro. Esa es una referencia secundaria o una fuente secundaria. Reprocesar información, recopilación, resúmenes y listado de referencias, publicaciones en un área de conocimiento. Todas estas salen de las primarias. Alguna fuente extra que se tenga dentro de las primarias se toma como secundaria. Y por último tenemos las terciarias. Compendios de fuentes secundarios, listados de publicaciones, boletines, conferencias, simposios, sitios web, títulos de reportes, etc. Estas son fuentes que se encuentran dentro de las secundarias, pero las más importantes para tomar en cuenta son las primarias. La revisión de la literatura. En esta parte se realizan las siguientes preguntas. ¿Cuáles estudios se han realizado? Vemos cuáles son los estudios que se han realizado referente a nuestro título de la investigación. ¿Qué se está haciendo en este momento? Vamos a revisar cuáles son los temas de actualidad que se tiene del título de nuestra pretesis. Y por último, ¿cuáles son las tendencias? ¿Hacia dónde va esta investigación? ¿Se está haciendo en este momento? ¿No se está haciendo? ¿Cuál es el futuro de esta investigación? Esto con el fin de promover un estado de conocimiento en que se encuentra nuestra investigación, es decir, que nosotros vamos a decir cómo es que se encuentra la investigación en este momento. ¿Se conoce, no se conoce, se ha avanzado, se ha estancado, etcétera? Esto para poder evaluar de nuevo el planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema, ¿qué es lo que vemos? El planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere modificaciones. Posiblemente con lo que se revise acá necesitemos corregir acá. Esto pocas veces se hace. De ser así, ¿qué debe modificarse? ¿Realmente vale la pena realizar la investigación planteada? ¿Es posible efectuarla? ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original? ¿De qué manera es novedoso o novedosa la información? ¿El camino a seguir es el correcto? Todo esto lo vamos a identificar en el momento que hagamos una revisión de literatura. Que puede ser que el tema que nosotros estamos investigando ya haya sido investigado de la misma forma como nosotros lo estamos enfocando. Si fuera así, es preferible no hacer la investigación. Esto con el fin de que el planteamiento del problema se mantiene, se perfeccione y sustituye por otro. Vamos a ver si el planteamiento realmente es el correcto o lo tenemos que sustituir por otro planteamiento. Inicio de la revisión. ¿Qué vamos a hacer al inicio de la revisión? Vamos a acudir directamente a las fuentes primarias originales. Venimos, entramos a internet, verificamos si hay libros, si hay páginas, si hay algunos artículos científicos, etc. Y todo esto va a ser parte de las fuentes primarias. Luego tenemos consultar expertos para encaminarnos a las fuentes primarias. Posiblemente no encontremos mucha información, pero conozcamos a personas que conocen del tema y con las cuales podamos platicar, entrevistar y obtener información. Luego de ello venimos y verificamos las fuentes terciarias, secundarias y primarias. Todo va de la mano, primarias, secundarias y terciarias. Luego los motores de búsqueda en internet, directorios, bases de datos de la web, etc. Todo esto lo vamos a realizar para buscar la información adecuada para nuestra pretesis. Obtención, recuperación de la literatura. Vamos a localizar físicamente la información. En caso de que en internet no hayamos encontrado, no conozcamos a un experto, etc., lo que vamos a hacer es ir a bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas o sitios de internet, pero más que todo ir físicamente a encontrar la información. Eso también lo podemos hacer. Todo proceso desde la revisión documental hasta la construcción del marco teórico requiere el desarrollo de las siguientes fases del ciclo metodológico. Tenemos la fase comparativa. Le permite al investigador contrastar la información que va obteniendo. Obtiene información de varios sitios, entonces viene la persona o el investigador y verifica si la información es concuerda, ¿verdad? Y si es coherente. En caso de que sí concuerde, entonces puede hacer un resumen de ambas fuentes y eso es lo que va a mostrar en su pretesis. Luego tenemos la fase explicativa.
Le permite configurar su marco teórico, una creación propia producto de la integración de definiciones y teorías en un esquema que responde a la lógica del investigador y se convierte en el soporte de todo el estudio. Por ejemplo, ustedes ya vieron, ya observaron, ya investigaron, etc. y ya tienen conceptos válidos para su pretesis y los quieren incluir dentro de su marco teórico. Ustedes pueden agregar esa información que ustedes mismos van a crear. Puede ser un párrafo, puede ser 2 párrafos, puede ser un tema completo. Ustedes eligen qué es lo que van a hacer y todo esto de acuerdo a lo que ustedes anteriormente han investigado y ya tienen la idea de qué es lo que van a escribir. Sería de elaboración propia. Luego tenemos la fase analítica. Le permite criticar y juzgar acerca de la pertinencia de los conceptos e informaciones encontradas con respecto a su trabajo. Es decir, que después de tener todo nuestro marco teórico terminado, pueden analizar y pueden ver si realmente alguno de los temas que se agregó es necesario dejarlo ahí o lo podemos quitar del grupo de temas de nuestro marco teórico. ¿Cómo se construye un marco teórico? El punto de vista particular del investigador, que consiste en las diferentes interpretaciones, valores, intereses, ideología, preferencias que se tiene en un momento determinado de la realidad. Todo esto o toda la construcción del marco teórico va de acuerdo al punto de vista del investigador. ¿Cuáles son los temas que el investigador cree que se deben incluir dentro de su marco teórico? También debe tomar en cuenta los datos e informes que se obtienen del conocimiento empírico sobre un problema específico. Es decir, si el investigador tiene una experiencia acerca de ese tema y la quiere agregar dentro de su marco teórico, también es válido poderlo incluir. Los aportes de las teorías aprendidas, de la revisión de la literatura que existe sobre el tema en cuestión, elementos teóricos, categorías y conceptos generales o específicos. Todo esto va de acuerdo a lo que el investigador realizó, la revisión bibliográfica y obtuvo toda la información que quería agregar dentro de su marco teórico. Eso es lo que va a incluir en el contenido. Además, la construcción depende de lo que se encuentra en la revisión de la literatura. Existe una teoría completamente desarrollada y con abundantes evidencias que se aplican a nuestro problema de investigación. Hay varias teorías que han sido demostradas y que podemos aplicar. Estas son preguntas que se hace el investigador para empezar a crear su marco teórico. El investigador aplica las teorías a situaciones nuevas donde no se requiere elaborar un modelo teórico nuevo. Es decir, que este se basa sobre la teoría vieja que existe, pero esa teoría vieja se conoce como teoría válida para la tesis o pretesis de 1 a 5 años de antigüedad. Solo tenemos trozos o partes teóricas referidas al problema, pero no explican a plenitud. No encontramos muchos datos, solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. No existen teorías o antecedente alguno. La investigación debe ser dirigida a encontrar soluciones nuevas que engrosen el sistema de conocimiento. En este caso, que no hay información realmente completa para la tesis, lo que se hace es nosotros crear esa teoría. Si tenemos el tiempo suficiente y las fuentes de donde obtener esa teoría, entonces lo podemos hacer. Si no, tendríamos que cambiar el enfoque el cual estamos dándole a la investigación. Cuando se consulta la teoría, se selecciona los que serán útiles a la investigación. Todos los temas que sean útiles se van a seleccionar. FP dice que es fuente primaria. ¿Cuáles son? Libros, revistas científicas, ponencias, trabajos presentados en congresos, simposios, seminarios, etc. Vamos a anotar datos necesarios para volver a localizar la información. Es decir, que todas las bibliografías que se vayan tomando de libros, de sitios, etc., las vamos a ir guardando para después poderlas agregar en el lugar correspondiente. Luego tenemos extracción o recopilación de la información. Anotar la referencia completa, que es lo que acabo de decir. Vamos a colocar cualquier tipo de información, se va a ir guardando con el fin de poder seleccionar la información más importante. Se puede guardar en fichas, se puede guardar de forma magnética, es decir, en disco duro, memorias, etcétera, o pueden ser fotocopias.
¿Cómo se construye el marco teórico? Acepciones del término teoría. Serie de ideas que una persona tiene respecto a algo, conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Lo teórico es lo que no se puede medir. Conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, cuando vamos a construir el marco teórico, vamos a elegir un conjunto de teorías. Esas teorías pueden ser todas válidas o algunas que no tengan mucho valor. Y esto lo vamos a ir descubriendo conforme se va desarrollando nuestro marco teórico. Las teorías es un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos, especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. Acá lo que quiere decir es de cuando nosotros ya hayamos elegido o hayamos encontrado un conjunto de teorías, debemos ver cuál de esas teorías realmente es una teoría y no solo una idea de una teoría. Y cuando encontremos esa teoría o lo que realmente queremos agregar a nuestra tesis, lo vayamos recolectando y guardando en un archivo. ¿Cuáles son las funciones de una teoría? Explicar, decir por qué, cómo, cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar, ordenar el conocimiento sobre un fenómeno o una realidad. Hacer inferencias a futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro. La teoría lo que hace es incrementar el conocimiento sobre un fenómeno. ¿Cuál es la utilidad de la teoría? Describir, explicar y predecir el fenómeno, contexto, evento o hecho al que se refiere, organizar el conocimiento y orientar la investigación. Para eso vamos a buscar diferentes teorías. Los criterios para evaluar la teoría y ver cuál es la teoría que realmente yo quiero agregar en mi tesis. Capacidad de descripción, explicación y predicción. Describir, definir el fenómeno, características y componentes, condiciones y contextos en que se presenta, cómo se manifiesta. Explicar, incrementar a la comprensión a través de una prueba empírica. Predicción, se puede pronosticar si las pruebas empíricas se han presentado una y otra vez. Consistencia lógica, proposiciones interrelacionadas, mutuamente excluyentes, sin repetición o duplicación, sin contradicciones internas o incoherencias. Y por último, perspectiva, puede explicar gran cantidad de fenómenos, tiene gran número de aplicaciones. Estos son algunos de los criterios que nosotros podemos tomar para poder elegir un tema dentro de la tesis. Fructificación, capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos permiten que la ciencia avance. Parsimonia, teoría parsimoniosa, simple, sencilla, pocas proposiciones. Por lo general este último criterio es uno de los que se utilizan, la parsimonia, porque debemos elegir que el tema sea simple, sencillo, fácil de entender, no que sea complejo para el que va a leer la tesis al final de todo. La estrategia para construir el marco teórico. Existencia de una teoría completamente desarrollada. Esta describe, explica, predice los fenómenos, eventos o sucesos a través de la lógica que esté completa, profunda o consistente. Y esto va a ser con el fin de poder llenar la estructura del marco teórico. Y es aquí donde se desarrolla la teoría que menciona acá. Existencia de varias teorías aplicables, se elige una, se toman las partes más relevantes para el trabajo. Puede ser que no todo el tema ustedes lo quieran tomar en cuenta, sino que solo van a tomar en cuenta unas pequeñas partes, eso también se puede hacer. Existencia de piezas y trozos de teorías, generalizaciones empíricas, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizadas. Bases para otras hipótesis han sido comprobadas, se toman como bases para formular teorías. Entonces venimos y de un tema, por ejemplo, a mí no me interesa todo el tema, a mí solo me interesan 2 líneas. Yo puedo extraer esas 2 líneas y agregarlas en el marco teórico en el lugar donde yo crea conveniente.
Descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría. Se toman como puntos de referencia y se utilizan como antecedentes ordenados de forma lógica, coherente y consistente. Si por ejemplo encontramos un tema que está incompleto y solo nos dé una definición, si esa nos parece importante, lo que vamos a hacer es copiar esa definición y guardarla y sí se puede agregar dentro del marco teórico. Existencia de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con la investigación, se consideran estudios de temas similares o más generales. Vamos a recordar centrarse en el tema de investigación sin divagar, sin agregar temas que nada que ver con nuestro tema principal, vincular lógica y coherentemente los conceptos de estudios anteriores. Estos, como hablamos anteriormente, forman parte de lo que es los antecedentes. Trata en profundidad sobre lo relacionado con el tema y las ideas deben enlazarse o ligarse una a otra de forma apropiada. Esto con el fin de poder determinar exactamente cuáles son los temas que nosotros debemos incluir dentro de nuestra tesis. No es fácil, pero cuando encontramos varios temas que vamos a agregar, entonces se vuelve un poco complejo. Pero debemos tener la capacidad para poder elegir los temas exactos que vamos a agregar dentro de nuestro marco teórico. Para eso les voy a ayudar para poder elegir los temas, pero ya el contenido de cada tema ustedes lo van a elegir, ustedes lo van a agregar. Para eso están trabajando en grupo, para que puedan apoyarse uno con otro y que uno se dedique a un tema, otro tema y así sucesivamente. Muy bien, lo que les solicito como tarea para esta semana que viene, tienen tiempo, ¿verdad? Tienen tiempo de poder trabajar. Realice un índice de los temas que tomará en cuenta para realizar su marco teórico. Necesito que por favor me coloquen el tema y todos los subtemas, así como se vio en la presentación. Otra vez tema y todos los subtemas y así sucesivamente. Además, a cada tema y subtema le deben agregar una numeración. Todos deben ser enumerados con 2, por ejemplo, antecedentes 2.1, luego definición principal del tema 2.2, luego este tiene un subtema de 2.2.1, luego tenemos otro tema 2.3 y así sucesivamente, con el fin de poder crear la estructura central de su marco teórico. Esto lo hacen en grupos, me lo mandan voy a abrir un espacio dentro de la plataforma para que ustedes puedan mandar por ahí esta tarea. Esta tarea solo lo manda un integrante del grupo, que en este caso sería el coordinador. Ustedes saben quién es el coordinador por grupo. Y por favor agréguenle una carátula con el nombre de todos los integrantes para tomarlo en cuenta. Yo eso lo estaré revisando, se los estaré mandando en caso tengan que agregarle o quitarle algo para que lo puedan trabajar ya en la siguiente clase. Y ahí vamos a ver de qué manera ustedes lo van a trabajar. En el momento que ustedes creen sus temas o que agreguen sus temas para el marco teórico, deben tomar en cuenta lo siguiente: las preguntas de investigación. Lo que se esté tomando en cuenta dentro de las preguntas de investigación, ustedes deberían agregarlos como temas dentro de su marco teórico, para que con esto las preguntas de investigación se estén contestando. Además deben tomar en cuenta los objetivos, tanto generales y específicos. Dentro de los objetivos también hay temas importantes que ustedes deben tomar en cuenta y deben agregar en su marco teórico. Luego tenemos el título de su investigación, el título como tal, las partes del título o las variables que tiene ese título se deben tomar en cuenta también para su marco teórico. En caso de que no lo contenga el título en su marco teórico, yo les voy a hacer la observación que se agreguen esos temas en esa parte. Y por último, la hipótesis. Las ideas centrales de su hipótesis también deberían ser parte de los temas del marco teórico para que esté completo y se pueda tomar en cuenta tomando todos estos puntos, y de esa manera se puedan estar contestando varias cosas a la vez dentro de su investigación. Y esta sería la tarea para esta semana. Tienen a más tardar, ¿qué les digo?, el próximo sábado
para poderlo enviar. Entonces tienen tiempo para poder trabajar. Recuerden que esta semana también está pendiente lo del resumen del libro que les mandé para que puedan para que lo puedan entregar en estos días. Tienen máximo también a entregarlo el día sábado. Vamos a trabajar de sábado a sábado para que ustedes tengan tiempo de poder trabajar. En caso necesitaran más tiempo porque ocurre algo que imprevisto, entonces me lo hacen saber y con gusto yo les puedo apoyar. Cualquier duda que les surja, háganmela saber y con gusto voy a estarles apoyando. Como siempre les dejo un versículo bíblico, ¿verdad? Que siempre me gusta agregar al final de los videos o al final de mis presentaciones. Y este dice: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Es uno de mis versículos favoritos, está en Eclesiastés 3.1, al igual que este libro. Eclesiastés es uno de mis libros favoritos de la Biblia. Les agradezco por su atención y estaré enviándoles otro video más adelante. Posiblemente la próxima semana les mande algún otro video para poder explicar alguna parte de la clase de acuerdo a lo que ustedes me manden o las dudas que ustedes tengan. Yo les voy a estar enviando más información, ya sea por el grupito, pero más que todo por la plataforma de la universidad. Ahí es donde nos vamos a estar comunicando. Al menos les voy a estar compartiendo la información para que ustedes puedan estar trabajando su curso. Cualquier duda que tengan me la hacen saber por el grupo de WhatsApp o incluso me pueden enviar un correo. Gracias por su atención y nos escuchamos en otro video.